Hola queridos amigos. Este video contiene diferentes historias, algunas de ellas sobre la importancia de visitar las tumbas de sus familiares y amigos, y por qué los fallecidos a veces vienen en sueños pidiendo, en particular ropa nueva, y cómo deshacerse de la atención innecesaria a las tumbas de nuestros seres queridos. El 13 de noviembre, el día de su cumpleaños, murió mi hija. Tenía una enfermedad cardíaca. Tuve un sueño del 12 al 13, como si estuviera parada en un pasillo gris y al final de él había una puerta blanca abierta. Vi una luz blanca muy brillante desde la puerta, y desde allí un hombre alto con un traje negro caminaba hacia mí. Le pregunté, ¿vienes aquí por mí? Pero me empujó y dijo que era demasiado temprano para que fuera allí, y siguió adelante. Me desperté y le dije a mi esposo que algo iba a suceder, lo sentí en mi corazón. Y así sucedió, encontré a mi hija muerta en su cama, murió mientras dormía. Mi corazón se está rompiendo en pedazos. Me duele el alma y no sé cómo vivir con esto. Trabajo en una ambulancia desde hace muchos años, vi diferentes cosas. Hubo casos en los que intentaban bombear a una persona con un desfibrilador y cuando se despertaba, te agarraba por la ropa, casi por el pelo del cuello, y gritaba con ojos del tamaño de tomates, doctor, no me suelte. Está oscuro ahí fuera. Hay monstruos, hay serpientes y da miedo allí. No puedo transmitir esta voz y todos los detalles, pero sobrevivió. Por el contrario, también hubo un caso en el que bombearon a una persona, pero él pidió que no lo hicieran, pidió, déjame ir, es fácil allí, está bien, por favor, déjame ir. Intentamos no dejarlo ir, pero se fue de todos modos. Porque el deseo de no vivir le pasó factura. Muchas cosas así han sucedido en los últimos 20 años. De todos modos, no importa que haya algo, que haya algún tipo de poder que a nosotros, pequeños humanos, no se nos da el conocimiento, a nadie se le da la capacidad de saberlo hasta que llega el momento y nosotros mismos lo entendemos. En el 86 murió mi madre, conmemoramos los 40 días de su muerte. Eran las 12 de la noche. Yo estaba sentada llorando porque no tenía trabajo ni dinero. Y entonces escuché la voz de mi madre, llévatelo en mi abrigo. Allí encontré dinero en la manga, en un broche. Mi mamá me ayudó incluso después de la muerte, por eso creo en el otro mundo. Alguien me preguntó por qué no se puede capturar el alma. Es muy posible. En los años 90 trabajé en Kodak, donde se imprimían fotografías. Era común tomar fotografías en los funerales. Hubo 3 casos en los que las fotografías mostraban una nube flotando sobre el difunto. ¿Alguien podría argumentar que se trata de un defecto de la película? No. Las películas estaban en perfecto estado. Y la nube sobre el ataúd apareció en todos los fotogramas. En un pedido había 12 fotografías con un ataúd. Y en el fotograma número 12, cuando se enterró la tumba, esta nube ya se grabó en movimiento, como si volara hacia un lado. Cuando mi marido fue llevado al hospital en estado grave, yo, como era de esperar, no podía dormir. Por la noche salía a tomar el aire. Me senté en un banco y, de repente, una voz atronadora que venía de arriba me entró por la coronilla y me dijo, tu marido morirá esta noche. Me levanté de un salto y grité, ¡qué tontería! Y cuando llegué al hospital por la mañana, me dijeron que había muerto a las 3 de la madrugada. Y aproximadamente un mes antes de su muerte, mi abuela fallecida se me apareció en sueños y me dijo que la habían enviado a buscar a mi marido. Créanlo o no, así fue. Enterré a mi hijo hace 17 años y mi madre murió después de él. Son 2 pérdidas irreparables para mí. Que Dios te proteja de esto. Ya que estamos en la tierra, debemos rezar por los difuntos, dar limosna en las iglesias, encender velas. Ellos lo sienten y, en respuesta, están rezando allí por nosotros para que todo esté bien con nosotros. Soñé con mi hijo y me dijo, mamá, no llores, siempre estoy contigo. Soy el sol en tu cara,
la lluvia o un copo de nieve. Sonríe y vive, y yo rezo por ti. Sabes, cuando llego al cementerio, me saludan con una sonrisa. Así es como lo ven mis ojos en este momento, y después de fotografiarlos con mi teléfono y en casa, los veo tristes. Nos esperan todos los días festivos cuando venimos a visitarlos. Tenemos que mantener limpias sus tumbas. Esta historia me pasó a mí personalmente. Cuando era niña, 11 años, fuimos a visitar a unos parientes y cuando volvíamos a casa, en el tren, soñé con mi abuela fallecida. Fue como si la hubiera conocido mientras caminaba por las vías del bosque. Y allí estaba ella frente a mí. Y me dijo que todo estaba bien con el niño. Lo conocieron allí y todos lo querían. Me desperté y, naturalmente, le conté a mi madre sobre el extraño sueño de inmediato. Y cuando ya habíamos regresado a casa, nos enteramos de que el sobrino de nuestra amiga, que tenía solo 1 año, había muerto y una carta dirigida a mi abuela fue puesta en su ataúd, pidiéndole que estuviera allí con un niño. Ahora a veces recuerdo este incidente. Por supuesto, todos estaban en shock entonces. Fue en algún momento de 1992. Es decir, no se habló de ningún SMS, teléfono o comunicación rápida. Nos enteramos del niño fallecido a través de mi sueño. Ha pasado medio año desde que mi madre murió. Era verano, por la mañana todo el equipo femenino tenía que ir a trabajar. Teníamos que venir a buscarnos en un minibús. Teníamos que salir de la ciudad, unos 50 km por la autopista. A la mañana de ese día me desperté y de inmediato escuché una voz en mi cabeza: quédate en casa. No le presté mucha atención y comencé a prepararme para ir a trabajar. La voz repetía insistentemente estas 2 palabras: quédate en casa. Esto empezó a estresarme, pero aún así, sin prestarle atención, preparé un termo y recogí bocadillos. La voz no se detuvo. Mi pequeño hijo estaba durmiendo en la cuna. Comencé a comprender que necesitaba escuchar la voz porque mi hijo no tenía a nadie más que a mí. Llamé a mi colega y, como no podía mentir, le expliqué por qué no iría a trabajar. Pero ella me convenció de que fuera a trabajar. Me estaba preparando y saliendo, la voz no se detuvo ni un minuto. Llegué al lugar acordado y nos subimos al minibús. En cuanto subí al autobús, la voz se calló. Normalmente, íbamos cantando y riendo, yo era el líder principal, pero aquí no podía pronunciar palabra, algo me apremiaba. Salimos a la autopista. A lo largo de la carretera había pequeños monumentos a los que murieron en accidentes de tráfico, y estos monumentos parecían acercarse a mí. Empecé a pedirle a Dios que les diera el reino de los cielos y todas las bendiciones celestiales a los que murieron en un accidente durante todo el camino. El conductor del autobús, un hombre mentalmente agitado, maldijo todo el camino y maldijo a todo y a todos. Cuando llegamos a nuestro destino y comenzamos a bajar del autobús, 2 guardias de seguridad se acercaron al autobús y comenzaron a decirle al conductor que era un milagro que no nos mataran en la autopista. Resultó que las tuercas de las ruedas delanteras se habían caído, y las que quedaban apenas aguantaban. El conductor se lo recordó y se horrorizó, se olvidó de apretarlas, las atornilló ligeramente, pero se olvidó de apretarlas y apretarlas. Mi hija soñó con su bisabuelo, mi abuelo fallecido, y juró que estaba sucio y desordenado. Llamé a mi madre, que vive en otra ciudad, y le pedí que fuera a la tumba de mi abuelo a visitarlo. Resultó que alguien estaba limpiando sus tumbas y arrojaron ramas y basura sobre la tumba de mi abuelo. Mamá tuvo que retirarla. Y nunca más volvió a aparecer en mis sueños. A menudo encontraba todo tipo de basura en las tumbas de mis parientes, trapos rojos cosidos con hilos negros, con agujas entrecruzadas, patatas atadas con hilos rojos, cintas rojas y otras cosas. Llegué a la conclusión de que alguien estaba lanzando hechizos de amor sobre alguien. Lo más probable es que fuera un gitano, porque una vez me encontré con una joven gitana que dijo que puso flores artificiales en la tumba de mi hermano para que se las entregara a su madre. Si era posible, quemaba todo. Una vez llegué sin mechero y encontré de nuevo restos. Los cogí con un palo y los metí furiosamente en el charco detrás de la valla,
deseando que el ser que hizo esa porquería desapareciera. El agua también neutraliza estas energías, las agujas se oxidarán definitivamente. Después de eso no encontré nada más. En 2009, mi hijo murió. Una vez, en verano, tuve un sueño. Mi hijo estaba de pie con un jersey sucio y me pedía ropa limpia, quejándose de que estaba todo sucio. Llamé a mi hijo más pequeño para pedirle que fuera al cementerio a visitar la tumba. Después de que mi hijo más pequeño me llamara desde el cementerio, me quedé en estado de shock. Alguien dejó algo de magia negra en la tumba de mi hijo. 2 muñecos espeluznantes atados con algún tipo de símbolos rituales y signos terribles. La vista no era para los débiles de corazón. El hijo tiró todo esto, con guantes puestos, al basurero más cercano. Esta es la historia que me pasó a mí. En nuestra familia había 2 hermanos que murieron siendo bebés. Uno tenía 2 meses y el otro 8. Pero yo no sabía nada de eso, porque nacieron antes de la guerra. Yo era el último hijo de la familia y había 4 hermanos mayores. Tenía unos 10 años y soñé que 2 niños pequeños me pedían ayuda para salir del agujero. Lo intenté pero no pude y me desperté. Se lo dije a mi madre, que se sorprendió. Me dijo que los 2 primogénitos de nuestra familia habían muerto antes de la guerra y que ahora hay edificios donde están enterrados. Así fue como soñé con ellos. Los recordamos y ordenamos un servicio conmemorativo en la iglesia, y nunca más volví a soñar con ellos. Soy médico. Llevo 30 años trabajando en cuidados intensivos. Por supuesto, la gente moría y la mayoría de las veces no veía nada extraño. Solo 4 o 5 veces, cuando el paciente estaba muriendo, con el rabillo del ojo, con la visión periférica, noté cómo, desde el hombro izquierdo, parecía que se alejaba una especie de sombra. La capté con la visión periférica, porque la sombra estaba en movimiento. Si miraba directamente, no veía nada. Así que, con el rabillo del ojo, varias veces noté el movimiento de esta sombra clara. Y siempre desde el hombro izquierdo por alguna razón, y bajo diferentes condiciones de iluminación, la sombra es tan apenas perceptible que si no hubiera estado en movimiento, no la habría notado. Y no vi nada más, no voy a mentir. ¿Qué es esto? Desde los 2 años hasta los 4 años y medio tuve un amigo al que solo yo podía ver. Hasta lo llamaba por su nombre. Después nació mi hermano y cuando lo vi dije, mamá, este es mi Leo. Así le pusieron nombre a mi hermano y el amigo invisible desapareció. Durante muchos años me preocupó un milagro. Cuando era pequeña, mi abuela y yo vivíamos en la casa del tío Andrei en el pueblo durante el verano. Una noche, estaba cerca de la ventana, arrodillada en una silla. Miré y vi que 2 personas caminaban afuera de la ventana ya al anochecer. En ese momento no sabía quiénes eran, pero ahora sé que eran pilotos con trajes de neopreno. Había 2 de ellos con auriculares y uno de ellos tenía un tercer auricular colgando de su brazo doblado. Caminaban como si estuvieran en un sueño o como si estuvieran buscando a alguien. Luego, viendo las noticias, escuché que un pequeño avión de entrenamiento militar se había estrellado. 2 pilotos fueron encontrados y enterrados y el tercero se quemó y no fue encontrado. Nadie lo vio excepto yo. ¿Por qué lo vi yo? De ahí viene el tercer auricular. Eso es todo por hoy. Suscríbete al canal, deja tu comentario o una historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros nuevos videos. Adiós.